Saludo a Viridiana Ríos, ella es colaboradora de este espacio de análisis. Y bueno, ¿cómo estás, Viri? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy bien. Muy buenas noches. Bueno, pues te llamo porque leí tu artículo del lunes en Milenio, me parece muy interesante, hasta regresiones hiciste, ¿no? ¿Y qué encontraste? Primero vamos a entrar a los hallazgos, Viri. Bueno, la premisa de este análisis, Leo, es verificar qué tan cierta es la hipótesis que sostiene la alianza de que ellos pueden ganar la elección en el 2024 de la misma manera en la que hicieron en la Ciudad de México durante la elección intermedia del 2021. Recordaremos, Leo, que hubo una victoria importante en muchos de las secciones electorales de la Ciudad de México debido al aumento de participación, sobre todo entre votantes que estaban en desacuerdo con López Obrador y que debido a este incremento que sucedió, de hecho, en solamente algunas delegaciones, pero delegaciones muy importantes de la Ciudad de México, pues fue que la fuerza de Morena se vino abajo de manera muy importante en la Ciudad de México. Digamos, entonces, la teoría es que si tú logras sacar a votar a los votantes enojados, a los votantes que no están conformes con López Obrador en zonas urbanas, vas a poder tener una cantidad mayor de votos e incluso llegar a ganar la presidencia. Bueno, ese es digamos, querías comprobar si esto es posible o no es posible, ¿no? Seguir la estrategia de la Ciudad de México, de sacar a los desilusionados del López Obradorismo a votar. ¿Y qué encontraste? Así es, Leo. Bueno, primero es un análisis con base en los cómputos distritales de la elección 2018 y 2020. Entonces estamos analizando cerca de 65,000 secciones electorales, un análisis muy amplio. Lo que encontramos es lo opuesto de la alianza, lo opuesto que espera la alianza. Es decir, sí es verdad que en la Ciudad de México, específicamente en las secciones electorales urbanas de la Ciudad de México, el aumento en la participación política llevó a un aumento muy importante en los votos por la alianza y a su triunfo. Sin embargo, cuando tú extiendes este análisis fuera de Ciudad de México para incluir las secciones de todo el país, te das cuenta que a nivel nacional el comportamiento es lo opuesto. La alianza pierde votos cuando aumenta la participación electoral y esto se repite tanto en secciones urbanas como en secciones rurales. De hecho, por cada punto porcentual estimado de aumento en la participación que se genera política en una elección, la alianza tiende a perder 0.24 puntos porcentuales. Entonces, digamos que no le salen las cuentas. Solamente hay 5 estados, Leo, en los cuales, en efecto, cuando tú aumentas la participación, los votos por la alianza aumentan. Esos 5 estados, Leo, son la Ciudad de México, Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León y Querétaro. Pero fuera de esos lugares, que si te fijas además son lugares con fuerte componente urbano, con la excepción de Guerrero y de Baja California Sur, fuera de esos lugares la hipótesis de la alianza no se sostiene en los datos. A ver, y aquí viene entonces, si encontraste tú esto, la pregunta, que por cierto te la hice yo por WhatsApp, es, entonces, ¿le conviene o no a la oposición ir en alianza? Porque déjame ponértelo de otra manera. El año pasado, que fueron en 6 elecciones, hubo elecciones en 6 estados, en 4 estados hubo alianza, en 2 ganó la alianza, en los otros 2 perdió la alianza opositora, y en donde no fueron de alianza, que fue Oaxaca y Quintana Roo, no hubo alianza. Y en estos 2 estados donde no hubo alianza fue donde hubo participación menor en todos los 6 estados. Entonces, a mí me parece, digamos, con datos no muy sofisticados, pues oigan, no se hagan bolas. Tienen más probabilidades de ganar si van en alianza, ¿o no? Mira, Leo, creo que hay que poner en perspectiva los resultados de la alianza. Primero, sí, tienes toda la razón que la alianza es más poderosa que el voto fragmentado de la oposición. Perfecto. Eso no tenemos duda alguna y está sólidamente identificado en los datos. El problema es que la alianza por sí sola no es una fuerza suficientemente grande y sólida como para ganar.
De hecho, vámonos un poquito más atrás y no consideremos solamente el año pasado, consideremos las 15 veces en las cuales la alianza se ha presentado, es decir, PAN, PRI, PRD, en una contienda a gobernador. Bueno, de esas 15 veces, Leo, solamente han ganado en 2, han perdido en 13. Entonces, claramente, la estrategia de la alianza, bajo la cual el puro hecho de aliarse y llamar al voto del descontento, pues no es suficiente, Leo. De hecho, a nivel poblacional, digamos que el votante no partidista, el votante que no se identifica ni con Morena ni con la alianza, en sus preferencias se parece más al votante morenista. A nivel nacional, nosotros encontramos una aprobación promedio de López Obrador por ahí de 60 puntos porcentuales. Si tú te fijas solamente en los electores que no tienen una afiliación partidista, la popularidad se cae pero 5 puntos, o se cae pero 6 puntos. Digamos, nunca llega a la bajísima popularidad que existe entre los electores de la alianza, que eso sí, de pronto es 30%, 25%, un rechazo enorme al obradorismo. Entonces, si la alianza quiere ganar, no puede simplemente apelar al voto urbano del descontento. Tiene que encontrar un mecanismo que apele al votante que, si bien no es el más obradorista, sí es un votante que no está enteramente disconforme con la situación actual. Está interesante eso, porque entonces, a ver, número uno, claro que conviene la alianza, eso es lo que estás diciendo, y yo lo comparto, pues sí, lo hemos visto en los datos. Si quieren ganar en el 24, tienen que ir aliados. 2, no solamente tienen que apelar a ese voto urbano desencantado con el López Obradorismo, que está en las grandes ciudades, sino que tienen que hacer algo más si quieren ganar en otros estados donde no están las condiciones de estas grandes urbes como la Ciudad de México. Esa sería la conclusión. Correcto, Leo, y sobre todo no solamente en otros estados, sino en otros sectores de votantes. Mira, sí. Mitofsky tiene una encuesta con Roy Campos muy interesante, en donde ellos miden el desencanto no para la población en su conjunto, sino por profesiones. Y se dan cuenta que las únicas profesiones que existen en México que tienen el mayor desencanto son básicamente 4. Son los profesionistas, los empresarios, los servidores públicos y los profesores universitarios o de nivel medio superior. Entonces, este grupo de personas en México es un grupo todavía minoritario. De hecho, yo estimo con datos de la ENOE que estamos hablando más o menos de unas 9 millones de personas. Y aún dentro de ese grupo, si bien no hay una aprobación mayoritaria a López Obrador, todavía tú encuentras personas que sí lo aprueban. Entonces, no se puede ganar una elección en un país como México, en donde hay mucha pobreza, en donde hay circunstancias distintas, con el voto de los profesionistas y los empresarios. No. Ese no es el país que tenemos, no. Y la alianza me parece que no tiene una estrategia desarrollada para apelar más allá de esos grupos. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, también estamos partiendo, y te lo pregunto, ya va más allá, desde luego, de tu artículo el lunes. Te pregunto, estamos asumiendo que la elección sí va a ser una elección polarizada de López Obradorismo contra anti-López Obradorismo, ¿no? Y puede ser o sea, yo creo que López Obrador va a ser un factor en la boleta, en las elecciones, pero va a haber otros factores, los candidatos, ¿no? Los resultados de las campañas, errores y aciertos de estas, en fin, esto todavía falta muchísimo, Viridiana. Claro, sin duda falta muchísimo, Leo, y nosotros hemos observado cambios muy importantes en el votante en muy poco tiempo. Recordarás la elección, por ejemplo, de gobernador en Nuevo León, en donde en cuestión de meses sí. Se consolidó el partido Movimiento Ciudadano ante la caída estrepitosa de la candidata de Morena, luego de un escándalo en donde nos dimos cuenta que había mentido. Sí. Esto podría pasar. Yo creo incluso que podría pasar más si la candidata de Morena es mujer.
una de las cosas que también hemos identificado es que la opinión pública tiende a ser más dura contra las mujeres y las mujeres tienden a caer más estrepitosamente ante un escándalo político, sobre todo en un país como México. Entonces, nada está cantado. Creo que tienes razón en mencionar que esto podría cambiar. Esto es con los datos que contamos hasta ahora. Pero sin duda pues se puede presentar pues casos distintos. Incluso lo vemos cuando tú ves los careos entre, digamos, Claudia, Adán y los distintos corcholatas versus toda la batería posible de candidatos de la oposición. Hay una fluctuación importante en el número de puntos de ventaja que se genera hacia Morena. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Pero por lo pronto, pues este hallazgo me parece muy interesante. No sé si quieras agregar algo, Viridiana. No, simplemente agregar que, enfatizar que los decepcionados y los encolerizados con el obradorismo son una minoría, aparecen fuertes porque sus voces se escuchan con mucha estridencia, pero ellos no representan al votante promedio y las elecciones en México se ganan con el votante apartidista, que es el votante promedio. Por cierto, varios de esos decepcionados están aquí en Es la Hora de Opinar, hay que decirlo. Sí. Sí. Gracias, querida Viri. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y voy a regresar con Cándido Pérez a hablar de la seguridad del Internet. Un tema muy, muy importante en el marco del Día de la Seguridad del Internet. Regresamos.